Bueno, hola. Este, pues vamos a ver algunas propiedades de los fluidos petroleros. Eh, para comenzar, rápidamente tenemos que en un yacimiento de hidrocarburos podemos encontrar nuestras tres fases que coexisten en equilibrio. Las fases serían el agua, el aceite y el gas. El gas puede estar disuelto dentro del aceite o puede estar en una capa que se localiza en las partes estructuralmente más altas de la trampa. Por ejemplo aquí. Aquí el gas sería la parte de color rojo. Y bueno, las tres fases se localizan de esta manera por sus distintas densidades. Ya sabemos que el agua siempre va abajo. Tenemos aquí el aceite y el gas. Eh, Pues el agua se encuentra distribuida lo que se puede encontrar distribuida a todo lo largo del yacimiento, pero sin embargo digamos que la saturación cambiará dependiendo de lo profundo que esté y de algún efecto capilar que esté presentando. En el caso del aceite, pues ya sabemos que está constituido principalmente de hidrocarburos de la serie parafina. eh, También tiene, pero en menores cantidades, la serie cíclica de nafteína y aromáticos. Ya sabemos que mediante análisis químicos se comprueba que posee miles de distintas series. Y pues así, pues para determinar los constituyentes del aceite se hace, digamos que una serie de pruebas en los que se basa en el punto de ebullición de cada uno y pues el tiempo de retención para que terminen de evaporarse. Y por último tenemos que para el gas, la parte en rojo, la que está hasta arriba, se puede encontrar disuelto, como ya lo dijimos, dentro del aceite o libre, ya que depende de las condiciones de presión del yacimiento, o sea, todo esto. Y bueno, su composición dependerá de las condiciones de presión y la temperatura a las cuales se formó. Su composición puede ser determinada mediante análisis cromatográficos. Y bueno, vamos a ver la primera, que es la densidad relativa del aceite, denominada con este símbolo. Y bueno, se define como la relación de la densidad del líquido a la densidad del agua. La densidad del agua, tenemos un valor, ρ del agua es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. Digamos que la relación se basa principalmente en condiciones de presión y temperatura que son iguales. Y pues aquí tenemos la fórmula que la representa, la densidad específica o relativa del aceite. Es la relación que existe entre la densidad del aceite entre una de la del agua. Y bueno, digamos que en esta parte la densidad relativa del aceite se puede expresar como una densidad relativa de 60 grados a 60 grados. Y bueno, ¿qué significa esto? Que las densidades del líquido y del agua se midieron a tales temperaturas. Como dijimos que es 60 grados a 60 grados, pues entonces, es un ejemplo, digamos que esta densidad se midió a 60 grados Fahrenheit y a la presión atmosférica. Y bueno, esta densidad relativa va relacionada para la industria petrolera con los grados API. La densidad API o la gravedad API es nada más que una escala de gravedad que se desarrolló por el Instituto Estadounidense del Petróleo, por las siglas aquí, en inglés American Petroleum Institute. Eh, Mide la densidad relativa de diversos líquidos del petróleo. Se expresa en grados API. Y
Pues digamos que esta gravedad se gradúa, bueno, la gravedad está graduada en grados en un instrumento de hidrómetro, y fue diseñada de tal manera que los grados varían desde los 0 hasta los 70 nada más. Tenemos esta fórmula: grado SAPI es igual a estos datos ya son designados: 141.5 entre la densidad relativa de la diapositiva anterior menos 131.5. Y pues aquí tenemos una tabla donde tenemos algunos tipos de petróleo que se van clasificando dependiendo del grado API. Un ejemplo podría ser de un aceite, de un tipo de petróleo que tenga tal densidad y que sea mayor a 39 grados API, lo podemos decir que es súper ligero. Y pues como ya vimos, entre más altos sean los grados API, más ligero va a ser el petróleo. Entre más chicos sean los grados API, o sea menor el valor, nuestro petróleo va a ser más pesado. Pues hasta aquí quedaría lo de la densidad. Y podríamos pasar con la viscosidad. Aquí tenemos que la viscosidad está representada por este símbolo, los centipoise. Y pues es una medida de resistencia al movimiento que presenta algún fluido. Aquí tenemos una relación que es inversamente proporcional del esfuerzo cortante entre una diferencial. Como ya sabemos, para esta expresión se le agrega una constante de proporcionalidad. La tenemos aquí abajo. Entonces a la viscosidad también se le adiciona el término de viscosidad dinámica y se determina de tal manera. Tenemos la letra μ es igual a la densidad del aceite o del gas por una viscosidad cinemática. Esta viscosidad puede estar dada en centiostocks. Y pues bueno, al agregar esta es la constante, se le agrega en esta parte y pues ya ponemos el igual de esta manera. Y pues bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de presión de yacimiento contra viscosidad del gas. Y pues vemos claramente nuestras líneas donde nos muestra una viscosidad en función de la temperatura. Aquí tenemos un incremento de temperatura y a grandes rasgos podemos decir que se observa que a presiones bajas, o sea, toda esta parte, o sea, la presión va hacia acá. Presiones altas por esta parte, presiones bajas por esta parte. Entonces se observa que a presiones bajas la viscosidad del gas, esta parte, se incrementa conforme la temperatura se va incrementando. Entonces tenemos que aquí tenemos una presión baja y la viscosidad va subiendo. Todas van subiendo. Así. Y por el contrario, a partir de este cruce hacia la derecha, presiones altas, la viscosidad va decreciendo conforme la temperatura incrementa. Aquí tenemos una flechita. Tenemos una flechita donde nos dice que el incremento de temperatura hace que la viscosidad vaya decreciendo. Entonces tenemos estas líneas que son, digamos que son una parte nada más, porque si las vamos expandiendo van a ir cayendo hacia este lado. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la siguiente propiedad, que es el factor volumétrico de aceite, denominada con DO. Se define como el volumen que ocupa a condiciones de yacimiento un barril normal de petróleo más el gas en solución. Tenemos esta fórmula que es una ecuación
y el factor volumétrico del petróleo se obtiene de tal manera. Tenemos el volumen de aceite más el volumen de gas disuelto a condiciones de yacimiento. Y abajo tenemos un volumen de aceite muerto, que son condiciones estándar. Ambos son las condiciones estándar. Y pues entonces tenemos que este factor volumétrico a grandes rasgos involucra lo que es tres tipos de situaciones. El primero podría ser que, bueno, es que haya una expansión del aceite cuando se disuelve el gas. Otro tenemos que haya expansión térmica del aceite y que tenga gas disuelto. Y por último tendríamos que hay una compresión del aceite con su gas disuelto. Bueno, eso sería a grandes rasgos. En esta parte tenemos que el volumen de aceite que se produce en el tanque de almacenamiento, digamos, a condiciones estándar, es menor que el volumen de aceite que va fluyendo desde el yacimiento hasta el fondo del pozo productor. Y bueno, digamos que este cambio de volumen de aceite se debe a tres factores. Uno, tenemos que hay liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión decrece desde la presión de yacimiento a la presión de superficie. Tenemos el 2, que hay reducción en la presión y esto causa una expansión ligera del aceite. Y la última situación tenemos que el aceite también se contrae debido a la reducción de temperatura. Entonces, a grandes rasgos tenemos que el factor de volumen del aceite se define como el volumen de aceite con su gas disuelto en el yacimiento que se necesita pues para producir un volumen de aceite muerto. Y todo esto va a condiciones estándar. Y bueno, vamos a ver la siguiente gráfica del factor de volumen del aceite. Pues bueno, la primera gráfica que tenemos entre estas dos, de presión de yacimiento en nuestro eje de X, las X, y nuestro factor volumétrico del gas en nuestro eje de las Y. Primero tenemos que ver cómo interactúa este punto, esta línea que tenemos aquí es nuestra presión de burbuja. Entonces, ubicada esta presión de burbuja, tenemos que por arriba de esta, o sea todo lo que es esta parte, nuestro factor de volumen disminuye al tiempo que aumenta la presión, o sea va hacia abajo. ¿Esto a qué se debe? A que hay compresibilidad del aceite. Y por el contrario tenemos que debajo, hacia atrás de nuestra presión de burbuja, el factor de volumen de la formación decrece y también disminuye la presión. Digamos que por un ejemplo, se vaporizarían los componentes ligeros en toda esta parte. Aquí hay liberación del gas en el espacio del medio poroso y aquí hay una expansión del líquido en el yacimiento. Y pues bueno, pues ya dijimos que el aceite aquí en esta parte se encoge y el factor disminuye, y pues ya solo faltaría poner que en esta parte debajo de la presión de burbuja es una etapa saturada. Nuestra presión es menor a la presión de burbuja y por este lado tenemos que nuestra presión, cuando es mayor que la presión de burbuja, nos encontramos en una etapa bajo saturada. Y pues obviamente todo el gas en esta parte permanece en solución. Bueno,
El siguiente que vamos a checar es el factor volumétrico del gas, denominado con la letra B, subíndice G. Y bueno, se define como el volumen en barriles, o en este caso puede ser también pies cúbicos, que un pie cúbico normal de gas ocupará como un gas libre en el yacimiento a condiciones de presión y temperatura prevalecientes. Pues aquí no hay mucho que decir, pues tenemos la fórmula con la que podemos determinar el factor volumétrico del gas, y pues es el volumen del gas a condiciones de yacimiento entre el volumen de gas a condiciones estándar. Es una división para obtener el factor volumétrico del gas. Y pues aquí de nuevo vamos a ver una gráfica que tenemos de presión contra el factor volumétrico del gas. Otra vez, y de nuevo vamos a ver que tenemos una presión de burbuja, que es esta línea punteada, que nos está dividiendo una presión de burbuja baja y una presión de burbuja mayor o alta. Como lo vimos en el anterior, tenemos dos etapas. Cuando mi presión es menor a la presión de burbuja, tenemos una etapa saturada. Y cuando mi presión es mayor a la presión de burbuja, tenemos una etapa bajo saturada. Y bueno, tenemos que para este factor volumétrico del gas no tenemos un sentido real representado en esta gráfica. Aquí podemos ver que para los yacimientos que son de aceite, pues obviamente ese factor que es de gas no va a tener ningún sentido que esté representado en condiciones saturadas. Entonces descartamos lo que es esta parte y pues nos vamos a la parte que se puede representar. Tenemos que el factor volumétrico del gas, a partir de mi presión de burbuja, va aumentando, y debido a que el gas se va expandiendo, va disminuyendo la presión. La presión va disminuyendo para acá, para el lado izquierdo. Mi factor aumenta, y todo esto a partir de la presión de burbuja. Y pues bueno, aquí como un dato tenemos que en yacimiento, presiones y temperaturas estándar, tendríamos un factor volumétrico igual a 1. Esto sería como una condición o un dato ya establecido. Y bueno, seguiríamos con el factor volumétrico del agua, denominado con la letra B, subíndice W. Bueno, es el volumen que ocupa en el yacimiento con el gas y con la sal disuelta en un metro cúbico de agua. Tenemos esta fórmula donde el factor volumétrico del agua pues no es más que una división entre la suma de los volúmenes de agua, de gas y de las sales en solución a condiciones de yacimiento entre un volumen de agua a condiciones estándar. Tenemos también que este factor representa el volumen de agua en el yacimiento que se requiere para producir un volumen de agua en superficie. O sea, tenemos un volumen de agua abajo y cuánto requerimos de volumen para producir alguna cantidad de volumen en superficie. Bueno, esto quiere decir que al igual que el factor de volumen del aceite, involucramos tres efectos. El primero sería que pues a partir de una liberación del gas disuelto del agua, la presión va reduciendo. El segundo es que la expansión del agua que está en la formación va relacionado a la presión cuando ésta se reduce.
Y por último tenemos que la contracción del agua de formación conforme la temperatura se reduce. Bueno, aquí tenemos otra vez otra gráfica de presión contra nuestro factor de volumen del agua. Entonces, tenemos nuestra presión de burbuja. En esta parte tenemos la línea que representa nuestro factor de volumen de agua. Y pues tenemos dos partes donde nuestra presión va a ser menor a la presión de burbuja y nuestra presión en esta parte va a ser mayor a la presión de burbuja. Entonces tenemos que conforme la presión del yacimiento se reduce desde la presión inicial hasta la presión de burbuja, digamos que tenemos una inicial hasta la presión de burbuja, aquí se presenta un incremento en nuestro factor, o sea, vamos hacia aquí arriba y a presiones más bajas nuestro factor aumenta. Y bueno, esto se debe también a que hay una expansión de agua en el yacimiento. Y por el otro lado, una reducción en la presión de yacimiento por debajo de la presión de burbuja da lugar a digamos que una liberación del gas desde el agua de formación hacia un espacio poroso también de yacimiento. Y bueno, tenemos que como consecuencia de la reducción de la presión del yacimiento se obtiene una pérdida de volumen del líquido debido a la liberación del gas, pero pues también hay un aumento de volumen por su expansión del agua, como lo decimos aquí, debido a que el agua sigue expandiéndose y la liberación del gas es muy pequeña. Y bueno, ya vimos que va incrementándose debido a esas causas. En esta parte tenemos una expansión también del agua. Aquí el agua sigue expandiéndose continuamente, aquí solamente hay una expansión. Y bueno, vamos ahora con la relación de su solubilidad, denominada con este símbolo R subíndice S. Pues la relación de gas en solución aceite, bueno, tenemos dos. Digamos que hay a la cantidad de gas disuelta en el aceite a condiciones de yacimiento se le denomina relación gas en solución aceite, esta parte. Y pues tenemos otra que es la relación de solubilidad así. Y bueno, digamos que la relación de gas en solución aceite y también RS, digamos que podemos acaparar las dos, es la relación del volumen de gas producido a condiciones estándar respecto al volumen de aceite producidos a condiciones estándar. Esas condiciones estándar nos quieren decir que son medidas a condiciones de tanque de almacenamiento. Esto tiene como resultado a una producción de un volumen original de aceite a condiciones de yacimiento. Y pues la relación del gas disuelto de aceite se define en términos de las cantidades del gas y del aceite que se producen obviamente en superficie. Tenemos esta fórmula que nos dice que la relación de solubilidad está dada por el volumen de gas producido en la superficie a condiciones estándar entre el volumen de aceite que entra al tanque de almacenamiento, igual a condiciones estándar. Y pues bueno, tenemos otra gráfica donde nos dice que como
Como primera parte, pues tenemos que cuando un barril de aceite a condiciones de yacimiento se produce en la superficie a través de un separador y va hacia el tanque de almacenamiento, pues este aceite podría estar acompañado por una cantidad de gas disuelto. Y bueno, para ver esta gráfica de presión contra nuestra relación, tenemos como, pues para ver como primera cosa, que nos muestra un comportamiento de la relación de gas en solución aceite para un aceite negro. Y esto va respecto al cambio de presión del yacimiento, obviamente a una temperatura de yacimiento constante. Tenemos nuestra presión de burbuja igual. Y bueno, a presiones de yacimiento, por arriba de la presión de burbuja, o sea, toda esta parte, se observa que existe, bueno, podemos ver una línea horizontal. Es esta, toda esta. Y bueno, esta es obviamente la relación de solubilidad constante. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues se debe a que estas presiones del gas no se liberan, digamos, en un espacio poroso. Y la mezcla que tenemos del líquido se produce dentro del pozo. Y bueno, a la presión de yacimiento por debajo de la presión de burbuja, hay una liberación de gas disuelto en aceite. Y pues nuestra relación va decreciendo a partir de nuestra presión de burbuja. Aquí. Y bueno, podemos decir que debido a que más y más gas se libera en el yacimiento, pues se va quedando atrapado en el casquete y pues no deja que esto fluya hacia los pozos productores y pues la cantidad es menos que de gas disuelto en el líquido. Aquí está nuestro volumen de gas en condiciones de yacimiento, nuestra relación empieza aquí constante y decrece. Ya va dependiendo del aumento de presión o a presiones bajas. Bueno, la siguiente propiedad tenemos a la compresibilidad isotérmica denominada con C subíndice W. Tenemos que la compresibilidad isotérmica del petróleo no es nada más que los cambios fraccionales en el volumen de crudo cuando se aplica una diferencial de presión a temperatura constante, como aquí. Tenemos que por arriba de la presión de burbuja, esta compresibilidad isotérmica se calcula de tal manera como la negativa del inverso del factor volumétrico del agua por una diferencial del factor volumétrico del agua respecto a la presión a temperatura constante. Tenemos pues que cuando nuestra presión de yacimiento es mayor o igual a la presión de burbuja, entonces tenemos que nuestra relación de solubilidad del agua permanece constante. Y cuando nuestra presión de yacimiento es menor o igual a la presión de burbuja, entonces tenemos que dicha relación va decreciendo. Estos valores de la relación se encuentran entre 5 y 10, van de 5 a 10, y pues son de los pies cúbicos de gas a condiciones estándar entre dicho volumen de agua a condiciones estándar. Y digamos que mientras que la relación de solubilidad es del orden de 500 a 1000, dadas unas unidades de pies cúbicos de gas a condiciones estándar y un volumen de aceite a condiciones estándar, vamos a ver que una relación es aproximada a 100 relaciones de solubilidad de agua. Pues bueno, ahora tenemos que a presión de yacimiento por debajo de la presión de burbuja, la compresibilidad del agua se define como esta ecuación. Ahora si notamos, esta primera parte de la ecuación
se relaciona con la compresibilidad del agua, pero a presiones de yacimiento por arriba de la presión de burbuja. Y pues en esta parte se muestra la expansión del agua. Ahora, para obtener, como estamos diciendo, por debajo de la presión de burbuja, es este término que ocupamos en la diapositiva anterior, más este otro término. Este otro término se relaciona también con la compresibilidad del agua y pues nos quiere decir que a presiones de yacimiento por debajo de la presión de burbuja, y pues va mostrando el incremento del volumen del sistema. Y claro, estas dos son a temperatura constante, igual son los diferenciales de la compresibilidad. En este caso es de la relación de solubilidad del agua entre respecto a la diferencial de la presión, todo a temperatura constante. Y pues vamos a ver ahora esta gráfica, que pues básicamente es lo que dijimos anteriormente. Tenemos nuestra presión contra nuestra compresibilidad isotérmica del agua, en este caso. Tenemos nuestra presión de burbuja y pues nuestras presiones bajas, nuestras presiones y nuestras presiones altas. Ya dijimos que a partir de la presión de burbuja a presiones altas, pues va decreciendo nuestra compresibilidad porque hay una expansión del agua en la formación. En este caso, cuando tenemos presiones bajas a partir de la presión de burbuja, vemos que hay un incremento de este factor porque también hay un incremento del volumen en el sistema. Y pues ya como último tenemos una presión de burbuja. Esta es otra propiedad denominada con la P subíndice B. Y bueno, esta presión de punto de burbuja en un sistema petrolero, como lo estamos viendo ahorita, está definida como la presión más alta a la cual la primera burbuja de gas es liberada del petróleo. Entonces, podemos definirla como una presión de saturación, donde si bajamos esta presión del gas disuelto en el petróleo, entonces comenzará a salir una solución gas-petróleo. Bueno, ya como último tenemos que esta propiedad es muy importante porque pues puede ser medida experimentalmente a través de pruebas o pues sí, pruebas o correlaciones, las correlaciones matemáticas que se ocupan en estos tipos de propiedades porque pues algunos no se pueden determinar de manera muy fácil, pues ocupamos correlaciones. Y pues ya esta sería la última propiedad que tendríamos. Pues hay varias, pero pues hasta aquí vamos a ver las propiedades. Y bueno, también tenemos que ver algunos rangos de valores a través de unas tablas que encontré. Y pues a partir de por ejemplo, tenemos los fluidos de yacimiento en el campo. En este caso tenemos aceites negros volátiles de gas retrogrado, gas rico y gas seco. Tenemos algunas propiedades como la producción inicial de relación gas-líquido. Y tenemos algunos valores. Y vemos que van aumentando. La gravedad API va disminuyendo hasta este punto, donde son menores a 40, menores a 40. Aquí están por encima de los 70. Aquí en este gas seco, como dijimos, pues no hay líquidos porque solo es gas. Tenemos dos colores. Estamos hablando de líquidos, no hay gas, no hay líquidos, pues no hay color. En un análisis de laboratorio tenemos los mismos tipos de aceites y los tres tipos de gas. Tenemos un cambio de fase a partir de los puntos de burbuja en los aceites, en el gas un punto de rocío y pues por aquí en los gases no hay un cambio de fase. Tenemos el porcentaje molar del heptano plus
que son estos, mayores a 20%, de 20 a 12, a 5, de 12.5, menores a 4, menores a 0.7. En estos, los del gas, pues no tenemos un factor volumétrico de la formación de aceite en el punto de burbuja, porque aquí aplica el punto de rocío y aquí no hay cambio de fase. Aquí agregué la tabla que la maestra nos enseñó. Entonces tenemos los aceites, los tres tipos de gas, las densidades, viscosidades y los colores. Tenemos otra tabla que encontré que va dirigida precisamente nada más al aceite negro y de los distintos autores como Méndez, Pérez, McCain, Moses, y de las propiedades que ellos asignaron. Tenemos los intervalos del factor de volumen de aceite, veo que ya lo vimos, la relación también, la densidad API. Aquí estas dos que pues por ahora no lo hemos visto, que es el Etano Plus. Bueno, sí lo hemos visto, pero pues no lo hemos relacionado con las pruebas PBT ni siquiera con las propiedades. En tal tenemos también los contenidos de C2 a C6, los carbonos, y pues aquí están algunos de los valores también de cada autor. Para el aceite volátil tenemos lo mismo, de todos estos autores agregándole Cronquist, y pues las mismas propiedades. Solo encontré estas, no encontré algunas otras. Y pues aquí tenemos que se les denomina yacimientos cercanos al punto crítico. Pues bueno, tenemos una penúltima tabla de gas y condensado. Igual, las propiedades se repiten aquí. Tenemos algunos valores que, por ejemplo, estos pues no están asignados por estos autores, pero pues hay algunos que sí. Tenemos también sus unidades, pues ya solo hay que asignar valores y vemos el cambio que hay de uno a otro. No cambian demasiado en respecto a este, por ejemplo, a este. En este sí, este es más. Bueno, decidí agregar esta también para las propiedades de petróleos mexicanos. En este caso tenemos el Olmeca, el Istmo y el Maya. Y tenemos algunas propiedades que ya son otras. Aquí tenemos que representar el peso específico de 20 entre 4, grados centígrados, grados, viscosidades, estos factores de caracterización K y demás propiedades, aceites, porcentaje de parafinas, porcentaje de aceites en el peso y pues algunas resinas. Como ya dijimos que los aceites tienen diferentes tipos de series de parafinas, de nafteínas, pues vemos que aquí están algunos de los valores de los petróleos mexicanos. También decidí agregar esta propiedad del petróleo mexicano Maya, que es comparado con otro petróleo pesado que consideraremos estándar. Tenemos algunas propiedades en un análisis elemental. Entonces tenemos los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno, sulfatos y una viscosidad. Entonces tenemos que el Maya pesado respecto a un estándar no varía demasiado con respecto al carbono y al hidrógeno. Al nitrógeno vemos que tampoco cambia. Ahí los sulfatos sí también varían el contenido de cenizas. Y pues los grados API son cercanos. Y pues esto sería todo. Espero que algunas de las tablas estén bien, porque son las únicas que encontré. Y que la información de las propiedades esté correcta. Gracias.